Para mí es un placer presentar al doctor Antonio Miranda. Antonio Miranda es mi amigo, mi compadre, fue mi alumno y hoy en día somos compañeros. Y les va a hablar de un tema que es, para nosotros es el día a día y es muy fascinante y es qué hacer con los pacientes que van a ser llevados a cirugía o a cualquier procedimiento que pueda tener potencial efecto de interferencia electromagnética. Muy importante este tema porque muchas veces no saben qué hacer, mandan reprogramar pacientes que no lo requieren o viceversa. Bienvenido, doctor Miranda. Micrófono, doctor Miranda. ¿Me escucha, doctor Marín? Sí, señor, Ah, perfectamente. bueno. Estamos esperando a que Eh, ponga la presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Marín, por la presentación. Vamos a hablar de un tema que es muy importante en el día a día de la práctica clínica y en el cual quiero hacer énfasis de la importancia de la comunicación como el pilar fundamental entre los Antonio, especialistas que manejamos. ¿Me escucha? Antonio, ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? Antonio, Aló. no te escucho. Jorge, ¿lo escucha? Sí, doc, yo lo escucho. Sí. Yo los, ¿Me escuchan ya? Jorge, ¿me está escuchando? Sí, doc, perfectamente bien. Sí, Ok. señor, perfecto. Jorge, pues me quedaría sin. Bueno, les recalcaba que la comunicación es lo más importante entre los que manejamos dispositivos de estimulación cardíaca y el resto de especialistas que van a estar en contacto con los pacientes. Entonces, en este gráfico se resume cómo debe ser la interrelación entre todos estos grupos de trabajo, basado en lo que vamos a manejar, que son los dispositivos de ritmo cardíaco, dentro de los cuales vamos a tener desfibriladores, marcapasos, resincronizadores, cardioresincronizadores, monitores de eventos, marcapasos sin electrodos, desfibriladores subcutáneos. Vamos a tener un grupo de trabajo multidisciplinario que va a ser presencial o en algunas partes ya se maneja la monitoría remota basada en las características técnicas de los equipos. Vamos a optimizar y hacer una evaluación para preparar el paciente para cualquier procedimiento, que es la evaluación preprocedimiento. Después de eso, se da lo que es el manejo intraoperatorio, que incluye la monitorización y el manejo de situaciones que se puedan presentar en el evento operatorio. Y posterior a la cirugía, vamos a la evaluación posoperatoria, que en algunas ocasiones puede requerir alguna intervención por parte de este equipo de trabajo. Para poder entender qué es lo que pasa durante la cirugía, es muy importante entender de qué se trata el circuito de estimulación cardíaca. El circuito de estimulación cardíaca consta de un generador de impulsos dentro del cual va a estar la batería y los circuitos y las tarjetas madres, que son las que van a tener toda la programación del funcionamiento del dispositivo, y una interfase que va a ser la interfase dispositivo paciente, que va a estar dada por los electrodos. Los electrodos van a tener dos tipos de fijación: pasiva, que cada día se utiliza menos, y activa, que como ven es un sistema que libera una parte distal, que es como un sacacorchos, que es la que se engancha o perfora el tejido donde se va a colocar el electrodo. Entonces estos electrodos no son más que polos positivos y polos negativos, y uno se comporta como un cátodo y otro se comporta como un ánodo para con el tejido generar una corriente eléctrica que genere la despolarización ventricular. Y vamos a tener dos formas de programar los electrodos y dos tipos de electrodos. Antes la mayoría de los electrodos eran unipolares. Hoy en día todos los electrodos comerciales que estamos recibiendo, exceptuando algunos epicárdicos, son de configuración bipolar. La programación, cuando la hacemos de la forma unipolar, lo que hacemos es que la punta del electrodo, como vemos aquí, va a ser parte del circuito, y el CAN o el cuerpo del dispositivo en la otra parte del circuito. Entonces, esa despolarización va a tener un campo de acción mucho más amplio, y al tener ese campo de acción mucho más amplio va a ser más susceptible de interferencia electromagnética cuando la aplicamos
con el electrobisturí. A diferencia de la estimulación bipolar, que vamos a tener la punta del electrodo y un anillo metálico. Dentro de los dos vamos a tener la punta del ánodo y el anillo, el cátodo, y el frente de esta despolarización va a ser mucho más pequeña. En los dos la característica es que el QRS es ancho por la estimulación, pero en la estimulación unipolar se va a generar un artefacto, una espiga mucho más grande que en la bipolar. Entonces miren, el campo en la unipolar va a ser más amplio, por lo tanto más susceptible de interferencia, a diferencia del bipolar, que ese campo va a estar circunscrito solo a la punta del electrodo. Cuando utilizamos electrocirugía monopolar, lo que tenemos es un lápiz que va conectado a una consola del electrobisturí y un electrodo dispersivo, que es el que se va a pegar generalmente en la parte posterior del paciente, y entre los dos se genera un campo eléctrico y, como ven, se genera una densidad de corriente eléctrica que a la larga lo que genera es calor, y ese calor se va a manifestar en la punta del electrodo y es con lo que se va a generar la lesión por radiofrecuencia, que sea corte o coagulación generalmente. Entonces, ese campo que se genera es el que es susceptible de interferencia electromagnética, es el que va a generar esa interferencia electromagnética. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Que nuestro circuito generador, o sea, esa interfase que tenemos entre el dispositivo y los cables, caiga dentro de ese campo. Porque al caer dentro de ese campo, el dispositivo va a detectar ese campo y se puede inhibir. En la bipolar, el campo va a estar circunscrito a la punta del lápiz, que va a tener dos punticas que van a generar esa concentración de calor y ese campo eléctrico solo en la punta. Por lo tanto, esa electrocirugía bipolar va a ser menos probable que nos genere interferencia electromagnética con el dispositivo. Entonces, ahí es donde nos vamos a entender la función de detección del marcapasos. ¿De qué se trata la función de detección? Como vemos aquí, el dispositivo tiene una batería, tiene unos temporizadores, tiene un puerto que es donde se conecta el cable de estimulación y tiene un circuito de sensado. Entonces se genera un estímulo que depolariza el ventrículo, pero a la larga ese electrodo también nos transmite información, una señal eléctrica, que es la onda P si el electrodo está en la aurícula, o la onda R si está en el ventrículo, que es capaz de detectar la señal intrínseca de despolarización ventricular. Como vemos aquí abajo, tenemos un estímulo del QRS ancho, estímulo capturado, y aquí un latido espontáneo del paciente. Entonces, este latido espontáneo es interpretado por el equipo como un latido propio y el equipo lo que hace es inhibir la estimulación. Después de eso se resetea lo que se llama el tiempo en que va a estimular, y vuelve y arranca una estimulación, y así sucesivamente. Y se generan dos fenómenos cuando hay interferencia electromagnética, y que también depende de cómo tengamos programado el dispositivo. Uno es el subsensado, que es que el equipo no sea capaz de detectar adecuadamente las señales intrínsecas, como vemos aquí. Este es un latido, onda P, QRS, una despolarización auricular prematura, y tenemos un complejo QRS. Aquí tenemos una estimulación auricular, captura la aurícula y conduce al ventrículo. Y en este último latido vemos una depolarización auricular y vemos un estímulo que cae en la onda T, o sea, que cae en un periodo refractario. Quiere decir que no detectó adecuadamente la onda T y le mandó el estímulo. No generó una depolarización porque estaba en periodo refractario. Y el sobresensado es que estamos estimulando, capturando, y el equipo no es capaz de ver, o una interferencia electromagnética que fue generada por el electrobisturí que se generó acá. Le dijo al equipo que ahí hay un latido. Entonces el equipo interpreta que se generó un latido y no manda el estímulo. Hay que diferenciar eso de la falta de captura. La falta de captura es que aquí se generaría un artefacto de estimulación y no se generaría QRS. Pero como ven en ese latido, no hay artefacto de estimulación, o sea que el equipo está inhibido por un sobresensado. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos electrocirugía? En este trazo vemos
Detección auricular, estimulación ventricular, detección auricular, estimulación ventricular. Aquí todo este ruido generado por el electrobisturí, este electrobisturí está dentro del campo del dispositivo y el dispositivo lo interpretó como latidos propios y el dispositivo se inhibió. El problema es que en este paciente es un paciente dependiente de estimulación, no generó estímulos y el paciente entra en asistolia. Y ese es el riesgo. Porque el equipo normalmente está detectando, como ven en este cuadro, la aurícula y el ventrículo. Y aquí estimula aurícula y estimula el ventrículo. Si es un desfibrilador, lo que nos puede causar el desfibrilador es que ese ruido que genera el electrobisturí sea interpretado como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y el equipo le dé una descarga, que es esto que se genera aquí, inapropiada, que no debió haberse generado en el paciente. Entonces, esos son los dos grandes problemas que nos enfrentamos en los pacientes con dispositivos de ritmo cardíaco llevados a cirugía y con el uso del electrobisturí. La dependencia de estimulación, o sea, que el paciente no tenga ritmo propio, es un marcador de riesgo para que tenemos que hacer algo antes de llevar el paciente a cirugía y tener en cuenta el tipo de dispositivo. Hay otras alteraciones que se presentaban antes, pero en dispositivos muy antiguos, porque los nuevos vienen cada vez más sofisticados en protección contra la energía de radiofrecuencia. Es el Power Reset, que es el reinicio del dispositivo al modo de fábrica, que se presenta principalmente cuando hay exposición a radiación ionizante, como radioterapias muy focalizadas en el sitio del dispositivo, se corrompía la memoria, o cuando aplicábamos energía monopolar directamente sobre el dispositivo, eso también está descrito, y el equipo se metía en un modo de seguridad. Eso no es muy frecuente hoy en día, se generaban dispositivos menores a 2000, a 2002. Daño de generador. También se presentaba mucho en dispositivos en uso de electrobisturí monopolar con aplicación directa en equipos mucho más antiguos, en donde esa electrocirugía podía dañar los osciladores de voltaje del dispositivo y dañaban o corrompían el circuito del dispositivo. Hoy en día los desfibriladores son más resistentes a esto. Si hay una ruptura del aislamiento del electrodo, que eso puede pasar, hay más posibilidad de que se genere el daño al generador. O si aplicamos energía monopolar en pacientes con electrodos antiguos monopolares que también generaban más posibilidades que se dañara el generador. Entonces hay que tener en cuenta en este tipo de cirugías mama, hombro, ipsilateral al sitio del dispositivo. A veces nos toca hasta cambiar la posición del generador en pacientes que van a ser sometidos a radioterapia. En ese grupo de pacientes es muy recomendable el uso de electrobisturí bipolar y siempre colocar la posición de retorno del electrodo dispersivo lejos de ese campo. Eso es de lo más importante para evitar que se genere ese campo y se genere la interacción con interferencia electromagnética. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, lo que tenemos que hacer es un plan integral de prescripción perioperatoria. No es enviar al paciente a que lo vea el electrofisiólogo para decirle va a cirugía, no. Ese paciente cuando nos los envían a nosotros, nosotros debemos hacer una evaluación muy completa y debemos saber el tipo de intervención que le va a hacer el cirujano, el tipo de energía que va a utilizar, la localización anatómica para nosotros poder establecer un plan. Y por eso es que recalco la palabra comunicación, para poder hacer esa prescripción que se puede hacer desde la consulta ambulatoria antes de que ese paciente vaya a cirugía. Y algo muy importante, en las historias clínicas de nosotros, cuando hacemos revisiones de dispositivos, a veces no es ni necesario que ese paciente sea evaluado, porque en la historia clínica de nosotros el anestesiólogo puede evaluar el historial de reprogramaciones y ahí nosotros anotamos todos los datos importantes para tomar decisiones en la prescripción de ese paciente cuando va a cirugía. Entonces, un pequeño porcentaje es el que va a requerir una verdadera reprogramación preoperatoria para el paciente, como les voy a mostrar. Entonces, ¿qué informamos nosotros en nuestras historias? El tipo de dispositivo, si es un marcapasos, si es un desfibrilador, si es un cardioresincronizador, si es un resincronizador solo, si es un monitor de eventos, la indicación. Entonces, es muy importante que siempre miren si es una disfunción sinusal, si es un bloqueo AB completo, si es un desfibrilador, si fue por prevención primaria,
o si fue por prevención secundaria. Secundaria quiere decir que es un sobreviviente de una muerte súbita. O si es un resincronizador. La longevidad del dispositivo. Se ha encontrado que dispositivos con longevidad menor a 4 meses, cuando son expuestos a interferencia electromagnética, pueden presentar eventos adversos. Entonces es muy importante tener claro esto. Alguno de los cables tiene un tiempo de implantación menor a 3 meses y la programación del dispositivo, sea DDD o sea BBI, o sea bicameral, unicameral, y la programación de las descargas del desfibrilador. Otro punto muy importante que nosotros recalcamos en las historias es si el paciente es dependiente o no de estimulación cardíaca. Dependiente quiere decir que si usted le coloca interferencia electromagnética a ese paciente entra en asistolia. Y ese paciente es el que debemos tener claro si va a tener riesgo de esa interacción con el electrobisturí o no, y por eso tomar decisiones de cómo programarlo o si se utiliza un magneto o si no se utiliza. Y si el paciente tiene respuestas al imán, que los marcapasos y los desfibriladores uno le puede programar la respuesta al magneto. Entonces, ya identificamos la presencia del dispositivo, ya identificamos el tipo del dispositivo, ya miramos el informe de interrogación, las alertas, si hay cambios de impedancia. Un cambio de impedancia indica que un electrodo puede estar fracturado y obliga a que antes de la cirugía se deba revisar ese dispositivo y depender si hay dependencia o no de la estimulación. Si esa interferencia vamos a presentarla durante la cirugía, es decir, eh, si vamos a utilizar electrobisturí monopolar, si tienes un desfibrilador y tenemos la opción de reprogramarlo antes de la cirugía en instituciones donde hay nuestra especialidad, primero nosotros lo que hacemos es deshabilitar la terapia antitaquicardia. En otras palabras, apagar los choques del desfibrilador. Y en el paciente que es dependiente de estimulación, colocarlo en modo asincrónico. Muy importante, si usted le coloca un magneto a un desfibrilador, el magneto lo único que hace es apagarle los choques. Pero si el paciente es dependiente de estimulación, el magneto al desfibrilador no le hace absolutamente nada y el paciente puede entrar en asistolia. Entonces es muy importante tener eso claro antes de usar un magneto en un paciente con un desfibrilador. Ese magneto se puede utilizar en algunos pacientes con marcapasos que sean dependientes y que requieran estimulación asincrónica en momentos de urgencias en los que no se puede evaluar rápidamente. A veces no sabemos ni la marca del dispositivo. Hay unos marcadores radiológicos que nos muestran las marcas de todas las diversas casas comerciales que existen hoy en día y que podemos identificarlos. También podemos identificar en la radiografía si el electrodo es bipolar, que es esto que ven aquí y este anillo que se ve acá, o si es unipolar que solo se ve una cosa distal. Si es un unicameral, solo ven que sale un cable. Si es un desfibrilador, lo más importante es que el electrodo del ventrículo, como ven, es más grueso. Eso se llama el coil de desfibrilación. Si es un resincronizador con seno coronario, no vemos dos cables, vemos tres cables, aurícula, ventrículo y uno que va al seno coronario. Y como ven, ese resincronizador no es grueso, el electrodo del ventrículo por lo tanto no tiene función de desfibrilación. Si es electrodo sin cables que se están colocando hoy en día, los cuales, si son Medtronic, no tienen función de magneto asincrónico. Quiere decir que si a un electrodo, a un marcapaso sin cable Medtronic, le colocan un magneto, no va a tener estimulación asincrónica. Los de Abbott tienen esa función programada. Entonces miren que se van presentando cambios dependiendo de que va saliendo la tecnología. Y hoy en día podemos identificar estos electrodos que van en esta zona, que son la zona de estimulación de rama, que es la nueva forma de resincronización cardíaca que estamos haciendo. Ya en cirugía hay que monitorizar el paciente muy bien, idealmente con pletismografía y mirar el oxímetro de pulso. No miren el electro, esto para los anestesiólogos, porque obviamente vamos a tener interferencia y lo que tenemos que mirar es la onda de pulso, que es la que realmente nos muestra si se cae la onda de pulso que puede estar presentándose algo de inhibición de la estimulación. Siempre que sea posible, evitar el uso de electrobisturí monopolar y si se va a utilizar, tener en cuenta todas las consideraciones. Y ese electrodo dispersivo
del electrobisturí, siempre hay que mantenerlo lejos del tórax para evitar que se genere el campo en el tórax y evitar que se genere la interferencia. Si se genera sobresensado, inhibición o taquicardia inapropiada, uno puede ir parando los pulsos de estimulación en ese momento o hacer pulsos más cortos. Viene el punto de los procedimientos de menor riesgo de interferencia. Si la cirugía es debajo del ombligo, como ven en este gráfico, es muy poco probable que alcancemos a generar alguna interacción. Entonces, lo importante es colocar el electrodo de retorno en muslo o en glúteo, tener una distancia de más de 6 pulgadas entre el dispositivo y la ruta de la corriente. Y los procedimientos que pueden tener algo de riesgo son electrocirugía en abdomen superior, tórax, cabeza, cuello y brazos, que aquí es donde podemos estar dentro de este campo que les estoy mostrando. Entonces, la reprogramación o uso del imán generalmente es innecesario en cirugías debajo del ombligo. Reprogramamos si tiene un desfibrilador y depende de la estimulación, es muy importante para colocarlo en asincrónico. La aplicación profiláctica del imán puede ser opcional en pacientes con intervenciones debajo del ombligo, solo si esa función está activa. Hay que tener unos cuidados adicionales que es tener ese imán disponible, monitoreo continuo y tener desfibrilador externo cuando tenemos un desfibrilador inactivo, porque si el paciente hace fibrilación o taquicardia ventricular, el equipo no va a responder y tenemos que dar la descarga externa nosotros. Cuando hacemos cardioversión eléctrica externa, como ven aquí, y esto es lo que les muestro, la recomendación es que los parches del desfibrilador sea uno anterior y otro posterior. ¿Para qué? Para que ese campo esté lo más alejado posible de los electrodos y bajar la posibilidad de daño o micro lesiones en la punta del electrodo que estuvo o que está descrito en algunos dispositivos bipolares. Eso se presenta más cuando los parches están en posición antero-lateral. Entonces, ya les había hablado de todos los riesgos que se pueden presentar cuando usamos electrocirugía monopolar, lo que pasa en la cardioversión eléctrica. Cuando hay ablación por radiofrecuencia es similar que si utilizáramos electrobisturí monopolar. Cuando hay radiación terapéutica, el riesgo es el reinicio del dispositivo, cambios de umbrales, y aquí sí hay que revisar el dispositivo y planear con el radioterapeuta o con el físico las dosis y el sitio donde vamos a aplicar. Terapia electroconvulsiva es poco probable. Procedimientos neumológicos intervencionista con láser es seguro. Y aquí entro a la parte también de urología. Láser Olmium, que esa pregunta me la hacen mucho, no tiene ningún tipo de interacción con los dispositivos. Las unidades TENS tienen cierta interacción. La litotricia pueden generar reinicio, usar imán o reprogramar el dispositivo es la recomendación. En radiación terapéutica, el problema se da cuando utilizamos energías críticas, principalmente si usamos haces de fotones superiores a 10 megavoltios, que pueden dañar el dispositivo. O dosis y ubicación de 5G. Lo más importante es planear la aplicación, el sitio y la dosis. Y si es muy alta la dosis que se va a aplicar, inclusive nos toca a nosotros hasta cambiar el sitio del generador. Toño, un minuto. Con las cápsulas gástricas el problema es que la cápsula puede no grabar. Entonces hay que tener en cuenta eso y los fabricantes no lo recomiendan. Con los neuroestimuladores se pueden utilizar hoy en día. Y miren todas estas interacciones que no tienen ningún tipo de relación con interferencia electroanatómica. Para terminar, estas son todas las respuestas que puede generar un magneto en un dispositivo de acuerdo a la marca. Generalmente al colocar un magneto todos se colocan en asincrónico, pero también nos permite saber la batería del dispositivo porque cada uno tiene una frecuencia específica con esa batería. Los desfibriladores, independiente de la marca, la mayoría tienen la función de apagar terapias con el magneto. Y este algoritmo me parece muy práctico para saber qué hacer. Sitio quirúrgico encima del ombligo. Si no es encima, si el sitio quirúrgico no es encima del el ombligo y el aparato no está en el abdomen, porque hay unos dispositivos que se colocan en el abdomen, los epicárdicos, puedes proceder. Si tienes un dispositivo en el abdomen, es mejor que nosotros revisemos el equipo. Si es un desfibrilador,
y tienen la opción pedirnos a nosotros desactivar terapias de alta energía o colocar un magneto durante la cirugía si estamos seguros que no depende de la estimulación. Si tiene dependencia de estimulación, hay que programarlo en modo asincrónico, ya sea auricular o ventricular o bicamoral. Si no es dependiente, podemos proceder o podemos revisar el dispositivo después de la intervención. Y aquí se ve todo este camino que nosotros manejamos desde el planear la cirugía, la evaluación preprocedimiento, el manejo intraprocedimiento y el estado posoperatorio. Entonces, lo más importante es tener en cuenta el tipo de dispositivo, si es dependiente, si no es dependiente. Y la última parte que me estaba faltando es, si es un cardio resincronizador, y usted le apaga las terapias con un magneto, el equipo se puede inhibir. El cardio resincronizador hay que programarlo porque también hay que colocarlo en asincrónico, porque si yo lo coloco, si yo no lo dejo en asincrónico, el paciente puede entrar en falla cardíaca durante el procedimiento. Eso era lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miranda por esa excelente conferencia que para nosotros siempre es muy fascinante. Espero haya resuelto muchas dudas que se presentan en la misma.